Padre, te damos gracias, Padre, porque aún a pesar, Padre, de que ya diste a tu único Hijo para nuestras vidas, para la redención de nuestros pecados, Padre, te seguimos importando, Padre, te sigue importando nuestra alma, te sigue importando nuestra estabilidad mental, nuestra estabilidad emocional, Padre, te siguen importando nuestras heridas, Padre, y aun cuando tú sabes, Padre, que hemos bloqueado muchas veces el dolor, Padre, hemos decidido pensar y adquirir la negación, Padre, como una autoprotección, Padre. Aún así tú te sigues intencionando en nuestras vidas, queriendo traer la sabiduría, el entendimiento, Padre. Te quiero agradecer porque estás intencionado en sacarnos de la negación, estás intencionado en sacarnos del bloqueo, Padre, para poder libertar nuestras almas, Padre. Padre, llévanos a esos lugares a donde no queremos ir por miedo. Padre, llévanos a esos lugares a donde no queremos recordar, Padre, porque se siente en carne viva lo que sentimos en ese momento. Padre, yo levanto mi voz, Padre, y clamo sanidad, Padre. Clamo sanidad sobre toda persona que se vaya a conectar en estos momentos. Hoy clamo un espíritu de fuerza y de valentía, Padre. Echa fuera todo temor en el nombre poderoso de Jesús. Hoy reconocemos que el camino a la transformación, a la sanidad, es un camino para valientes, Padre. Y reconozco que la valentía proviene de ti, la fuerza en el espíritu proviene de ti. Padre, la libertad está en el camino arduo, Padre. La libertad, Padre, es cuando caminamos aún estando cansados. La libertad está en el camino donde desarrollamos la resistencia para no vencernos, Padre. Padre, la transformación está cada vez que nos caemos, nos volvemos a levantar, Señor. Padre, gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias porque vas a terminar tu obra en nosotros. Padre, me presento ante ti como lo más vil, lo más menospreciado, como la mujer menos indicada para estar, Padre, hablando de tu gloria, de tu amor, de tu presencia. Padre, reconozco que soy una mujer llena de defectos, llena de errores. Padre, reconozco que tengo defectos de carácter, Padre, que me alejan de ti. Pero hoy los entrego y me someto en completa humildad. Haz de este lugar lo que tú quieras. Haz tu voluntad con nosotros. Hazlo como necesites hacerlo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Te doy la bienvenida, bienvenida. Bienvenida a este lugar. Recuerden, chicas, que los en vivos de aquí de TikTok se van para YouTube. Así que si este en vivo te toca un poco fuerte, sí te quiero motivar a que te des el tiempo para volverlo a escuchar, meditarlo y invitar a Dios a tu proceso. Necesitas invitar a Dios a tu proceso. No lo puedes hacer sola. No lo puedes hacer solo. Hay cosas en tu vida, hay cosas en tu pasado que has bloqueado. ¿Y sabes por qué lo has bloqueado? Porque es tan fuerte el dolor, es tan fuerte lo que viviste en tu pasado, que la única herramienta, el único recurso que tú tenías es hacer uso de la negación. Y la negación funciona para una etapa de nuestras vidas, para bloquear el dolor que nos puede llevar a atentar con nuestra propia vida. Pero si tú haces uso de la negación en un tiempo prolongado y haces parte de tu vida la negación, te vas a negar la oportunidad de sanar. Y para sanar, el paso número 1 es reconocer que yo necesito ayuda. Y yo sé que hay lugares a los cuales no quieres regresar. Yo sé que hemos vivido procesos que ni siquiera queremos recordar. ¿Sabes por qué? Porque el día que los recordamos, nuestro cuerpo empieza a reaccionar como si lo estuviera viviendo en tiempo presente. Eso es lo que pasa en nuestra carne. Pero hoy, en este día,
Dios quiere que tú seas fuerte y valiente aún en tu debilidad. Dios quiere que tú tengas ese carácter de valentía para tomar la decisión de querer sanar. Y muchas veces esa decisión para querer sanar, esa decisión de valientes para sanar, se va a tomar en la debilidad. Se va a tomar en la debilidad. Se va a tomar en el sufrimiento, en el dolor, en ese ataque de ansiedad, en esa depresión. Se va a tomar la decisión fuerte y valiente para querer sanar. Para querer sanar no se ocupa un espíritu de una fortaleza física, sino para querer sanar se necesita una valentía espiritual. Y en esta etapa de tu vida en la cual tú te encuentras, 30, 40, 50, 60 años, ya no es algo que tú tienes que meditar para ver si lo necesitas. Estás en una etapa de emergencia en tu vida porque necesitas sanar. Entonces, para yo poder sanar con Dios, yo tengo que ir a esos lugares oscuros. A esos lugares que sí estoy de acuerdo contigo. No vale la pena recordar. No vale la pena recordar cuando no estás en un proceso de sanidad interior. Ahí estoy de acuerdo contigo. No gastes tu tiempo en estar recordando tu pasado si no estás en un proceso de sanidad. Pero si estás en un proceso de sanidad interior porque tú estás dispuesta a transformar tu vida, es necesario regresar al pasado. Es necesario, es una necesidad. Pero ¿cuál es la diferencia de recordar mi pasado, lo que yo sufrí lejos de Dios? Es muy probable que tú te hundas en la depresión, en la tristeza, en el victimismo y no salgas del agujero de la tristeza. Es muy posible que te pase eso si tú empiezas a recordar tu pasado lejos de Dios. Pero ¿qué crees que hace Dios cuando tú estás con Él y recuerdas tu pasado? ¿Para qué crees que funciona recordar el pasado con Dios? Para traerte sanidad. Y Dios hoy en este día quiere traerte sanidad. Y para que Dios traiga la sanidad a nuestra alma, sí o sí tenemos que regresar al pasado. Porque la palabra de Dios en Josué 1:9, Él nos hace una promesa. Él nos ordena lo que tenemos que hacer y aparte nos hace una promesa. Y en Josué 1:9 tú te tienes que guardar en todo tu proceso de sanidad interior, la sanidad de tu alma. La palabra de Dios en Josué 1:9 dice, te mando, te ordeno a que seas fuerte y valiente. Porque yo, tu Dios, estaré contigo a donde quiera que vayas. Y ese a donde quiera que vayas, muchas veces va a ser esa experiencia dolorosa que tú no quieres recordar. Yo estaré contigo y te acompañaré siempre a donde quiera que vayas. Necesitamos creer esa verdad. Ahora, si tú no me conoces, Dios me ha mandado toda esta semana a hablar mi testimonio. Y yo te he dicho que mi testimonio es fuerte. Hoy yo entiendo que yo no merecía vivir lo que viví. Hoy lo entiendo. Yo no merecía vivir lo que viví. Pero ¿sabes qué hizo Dios con todo lo que viví? Que llegó para destruirme, que llegó con todo para acabar con mi vida, literal, matarme, quitarme la vida. ¿Sabes qué hizo Dios con eso? Dios lo usó para bien. Dios lo usó para bendecirme. Dios lo usó para alinearme, hacer esa voz de la sanidad interior que tú necesitas. Tú necesitas una sanidad interior. Tú necesitas una sanidad de tu alma. Ahora, en este proceso, no te compares a lo que yo viví.
No te compares a lo que yo viví. Porque si tú no has vivido todo lo que yo he vivido, tú vas a minimizar tu propio sufrimiento, tus propios procesos difíciles, los vas a minimizar. Y no se trata de eso. Se trata de que tú entiendas de que por más pesado que sea el proceso, Dios nunca te va a abandonar. Nunca te va a abandonar. Aún sin conocerlo, sin haberle entregado tu vida a Dios, si tú eres hijo de Él, Él te va a cuidar aún cuando tú estás alejado de Él. Él te va a cuidar. Y yo no sé qué pasa, chicas, la verdad, cuando yo empiezo a hacer los en vivos, yo no sé qué pasa dentro de mi ser, que yo vengo con una debilidad, pero cuando yo empiezo a hablar la palabra de Dios, algo sucede en mí. Algo sucede en mí cuando yo me presento aquí con mucha debilidad, con mucho miedo de hablar lo que te voy a hablar. Cuando yo vengo para acá y yo empiezo a sentir la cobertura de Dios, algo cambia en mí. Empiezo a sentir una fuerza que realmente, te soy bien honesta, yo no siento. Yo no porto con esta fuerza que Él me da allá afuera. Si tú me ves a mí afuera, en la tienda, donde sea que tú me encuentres, tú no vas a mirar esta fuerza que Dios me da cuando yo te vengo a hablar de su poder. Cuando yo empiezo a hablar el poder de Él, algo sucede en mí y de verdad te lo comparto. Y esto es algo que yo siempre te voy a decir, tienes que conocer a Dios. Es urgente que tú conozcas quién es Dios. Para que tú sepas que cuando tú te sientes la mujer menos apta para hablar de su presencia, cuando tú te sientes la mujer menos valiosa y la que no sabe ni siquiera cómo hablar, la mujer que no tiene la capacidad para compartir el poder de Dios. Cuando tú aceptas a Dios, Dios te da todo lo que tú necesitas para compartir su amor, su poder, su transformación. Él te la da. Él te la da. ¿Por qué? Porque yo soy testigo de eso. Yo soy una mujer que lucha contra la insuficiencia. Y te abro mi corazón. Yo soy una mujer que no me siento apta para estar aquí. Pero cuando yo llego aquí, algo sucede. Algo sucede. Y es algo que lo tienes que vivir. Porque por más que yo te lo quiera compartir, no vas a entender a qué me refiero, sino hasta que lo vives en carne propia. Y hoy en este día vamos a seguir hablando con todo lo que viene siendo las heridas del alma. Pero Dios me ha mandado en este proceso así hablarte de las heridas del alma, pero a través de mi propio testimonio, de todo lo que yo viví, de dónde yo vengo, de dónde Dios me sacó, de esos lugares donde a mí se me predijo la muerte, Dios me dio vida de nuevo. Entonces, hoy vamos a hablar de la humillación. Ayer hablamos del rechazo y el lunes hablamos del abandono. Pero hoy vamos a hablar de la humillación. Entonces, para yo poderte hablar de la humillación, yo me tengo que ir a la raíz donde no nació la humillación. Mi humillación nació desde mi infancia. Pero algo pasó en mi adolescencia que se terminó como de profundizar la herida de humillación. Y para eso yo te tengo que contar mi historia. Cuando tú entiendes que Dios es un Dios vivo, es un Dios que te habla, que escucha lo que dices, que siente lo que sientes, es porque lo vivo. Él me habla. Él me da versículos cuando yo ni siquiera sabía que existía ese versículo. Él está conmigo en todo momento. Él me deja saber cuando yo estoy entrando en ansiedad, en depresión. Él me deja saber. Él está conmigo todos los días de mi vida. ¿Sabes que Él es el único que me ha ayudado a trabajar mi autoestima?
¿Sabes que Él es el único que me ha dicho lo valiosa que yo soy? Él es el único que me ha dicho, si yo te mandé a hablar, yo te voy a dar las palabras y la voz para que tú hables. ¿Sabes que es el único que me ha dicho, a mí no me importa que los doctores te dijeron que tienes parálisis en una de tus cuerdas vocales? A mí no me importa eso, Carla. Si yo te mandé a hablar, yo te voy a dar las fuerzas para que hables. Pero ¿qué pasa? Que sí hay momentos en mi vida donde yo me levanto y no me vas a poder escuchar la voz. Porque hay un diagnóstico. Pero yo declaro la sanidad sobre mi vida. Yo declaro la sanidad sobre mi garganta. ¿Por qué? Porque si Él te mandó a hacer una voz, Él va a hacer todo lo que tenga que hacer para que lo puedas hacer. No tienes fuerzas, Él te va a dar las fuerzas. Te sientes insegura, Él te va a dar la seguridad. Sientes miedo, Él va a quitar el miedo. Tienes miedo al que dirán, Él te va a quitar la tensión de allá afuera. Él va a hacer todo lo que tú necesites y te va a dar la fuerza y la fortaleza para que continúes en el proceso de ser esa voz para muchas mujeres que necesitan que te levantes. Has minimizado tu historia. Has minimizado tu historia. Has creído que tu sufrimiento se tiene que bloquear, se tiene que negar porque es muy doloroso. No has reconocido que Dios va a usar ese sufrimiento para levantar a otras mujeres. Y cuando tú te des cuenta que al hablar tu testimonio muchas mujeres sanan, se levantan y empiezan a creer en Dios, ahí tú entenderás el propósito de ese proceso tan doloroso que tú viviste. Ahí lo entenderás. Porque esto es así, chicas. Cuando una mujer se levanta, si contigo se levantan 10, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque son 10 generaciones que van a llegar a conocer a Dios. Cuando una mujer decide levantarse aún teniendo miedo. Eso es lo que hace Dios. Entonces, la herida de humillación en mi vida sí nació desde mi infancia. Nació desde mi infancia cuando yo experimenté el hambre. Cuando todas las noches me acostaba con hambre. Cuando vivía situaciones que me hacían sentir humillada. Cuando no tenía dinero para mis útiles, me sentí humillada. Cuando me acosté muchas noches con mi estómago vacío, rugiéndome las tripas. ¿Y sabes cómo? Si recuerdas eso que se siente. Cuando yo experimentaba toda esa escasez, yo empecé a desarrollar una herida de humillación. Entonces, así viví, ¿ok? Así viví, así fueron mis días, así fue mi infancia, con muchas carencias, con mucha dificultad. Pero algo pasó en mi vida cuando yo tenía 14 años. Y en mis 14 años yo experimenté una situación que me llevó a sentirme la mujer más humillada del mundo. A mis 14 años, algo sucedió en mi vida que ya estaba la herida marcada con las carencias. Pero a mis 14 años, el ataque llegó a mi vida y presionó más la herida y me la dejó a profundidad, la herida de humillación. Entonces, en esa etapa de mi vida yo no conocía a Dios. Yo no conocía a Dios. Yo no crecí en un hogar donde se hablara de Dios. Tuve un padre que te puedo decir amaba a Jesús. Tuve un padre
que en su cuarto tenía imágenes de Jesús, imágenes de la Virgen de Guadalupe. Tuve un padre que ahí en su espacio trataba de amar a Jesús a su manera. Entonces así yo me pude dar cuenta que existía un Dios, ¿correcto? Pero no tuve una familia que abriéramos la Biblia en la mesa, no tuve una familia que me enseñaran a orar por la comida, no tuve una familia que me dijera, mira hija, yo soy tu padre terrenal, pero tú tienes un padre celestial. Yo no experimenté el conocer a Dios en mi infancia. Entonces, cuando yo cumplo 14 años, yo tuve que salir de mi casa. Para no contarte toda la historia, yo tuve que salir de mi casa y me tuve que ir a trabajar. Ok, me tuve que ir a trabajar. Y me fui a trabajar a Los Cabos. No sé si conocen Cabo San Lucas. Allá por La Paz, a San José del Cabo, Cabo San Lucas. Entonces yo me tuve que ir a trabajar para allá. Llegué a la casa de unos tíos. Era una niña, era literal una niña. Tuve que mentir en una tienda de ropa para que me dejaran trabajar. Entonces yo fui a la tienda de ropa, alguien me ayudó a que me dieran trabajo. Llegué a esa tienda de ropa y yo les dije que tenía 18 años, pero que había perdido mi identificación. Era una niña completamente llena de necesidades. Entonces me dieron el trabajo. Si tú conoces Cabo San Lucas, tienes que saber que es un área turística, ¿correcto? Es un área turística. Es un área donde van americanos, donde van muchas personas de todas partes del mundo. Entonces, cuando yo estaba trabajando en esa tienda, yo trabajaba en el área turística. Yo trabajaba donde se venden las camisas que dicen Cabo San Lucas, donde van los turistas a comprar esos recuerditos para llevarse. Entonces, en esa tienda yo me rodeaba con puras personas adultas, siendo una niña de 14 años. Entonces, ¿cuál era mi actitud? Era tenerme que comportar como una muchacha de 18, porque yo había mentido que tenía 18 años para que me dejaran trabajar. Entonces, en esa tienda, pues lo único que yo percibía, ¿qué es lo que hace una muchacha de 18 años? Oh, pues emborracharse, ¿no? Emborracharse. Empecé a tomar alcohol a mis 14 años. Empecé a intentar fumar, porque ni siquiera sabía fumar, a mis 14 años. Empecé a rodearme con amistades que tenían 28, 32. Tenía una amiga que tenía 41 años, una niña de 14. Entonces, como te dije el día de ayer, que te compartí mi testimonio del rechazo, como te dije el día de ayer, yo era una niña muy, muy bonita, era una niña muy agraciada, era una niña, la palabra sería bonita, atractiva físicamente. Yo era una niña así. Y llamaba mucho la atención de los hombres. Llamaba mucho la atención de los hombres. Y en ese proceso, yo me acuerdo que empecé a conocer a una amistad, a una amiga muy en particular. Esta muchacha, bueno, más bien señora, tenía 42 años. Gracias, Olguita, gracias. Estoy trabajando en eso. Entonces, yo tenía una amiga, pues ya mayor, era una señora, chicos. Entonces, hubo un día de los días de trabajo, de los días comunes y corrientes. Hubo un día muy en particular que yo pues salí recuerdo como a las 10 de la noche.
pero yo tenía que agarrar un camión, tenía que agarrar un taxi para irme a la casa donde yo vivía, ¿ok? Yo vivía con unos parientes. Y yo tenía que salir desde la área turística hasta donde yo vivía lejos. Entonces yo recuerdo que esa noche yo salí a las 10 de la noche del trabajo. Y a esa hora toca la casualidad que ya no había camiones. Entonces yo tenía que agarrar taxi, pero no traía dinero para el taxi. ¿Sí has pasado por una situación así? Entonces empecé y empecé a buscar y miré una muchacha joven y le dije, oye, ¿crees que me puedas prestar para el taxi? Mira, yo trabajo en esa tienda, yo te puedo pagar mañana que me paguen. Y ella me dice, sí te puedo prestar para el taxi. Entonces me presta para el taxi y ya yo me voy para la casa donde yo me estaba quedando. Pero cuando yo llego a la casa donde me estaba quedando, la puerta ya tenía candado. La puerta ya tenía candado y yo no pude entrar. Entonces ya eran como las 11 porque de la tienda donde yo trabajaba tomaba casi 45 minutos para llegar al lugar donde yo vivía. Entonces, esa noche, chicas, a mí, o sea, se me vino el mundo encima. Se me vino el mundo encima porque yo dije, ¿cómo voy a entrar? O sea, ¿dónde voy a dormir? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Me entiendes? Y cuando yo pasé por el proceso de sanidad interior, chicas, cuando tú haces el inventario en el proceso de sanidad interior, yo recordé que en esa noche empezaron mis ataques de pánico. Llegué a la raíz donde yo empecé a experimentar los ataques de pánico. Eso fue un extra, ¿ok? Entonces, esa noche yo recuerdo que empecé a tener un ataque de pánico. Y empecé así como, ¿qué hago? Cabo San Lucas para las áreas abiertas es un lugar súper peligroso, peligrosísimo. Y yo recuerdo que empecé a caminar y yo traía unas monedas y lo primero que hice es echarle dinero a un teléfono y hablarle a una de mis compañeras de trabajo. Entonces le hablé a una de mis compañeras de trabajo, a esta señora que tenía como 41 años más o menos, se me grabó mucho su edad. Porque yo recuerdo que dije, ay, tengo una amiga de 41 años y yo tenía 14. Y yo recuerdo que le hablé y le dije, oye, ¿crees que puedas venir por mí? Porque ella tenía carro. Le dije, ¿crees que puedas venir por mí? ¿Me pudiera quedar un día en tu casa? Y ella me dice, pues sí te puedes quedar. Sí, me hizo muchas preguntas, pero me dice, sí te puedes quedar. Y ya le digo yo, ok, está bien. Entonces ya ahí estuve esperando, llegó ella por mí y me fui con ella. Recuerdo que era un viernes. Yo me acuerdo perfecto de los días, chicas. Cuando a ti te pasa algo muy difícil en la vida, tú te acuerdas el día, hasta la hora te acuerdas. Entonces yo me acuerdo que me recogió un viernes y el sábado pues yo amanecí ahí en su casa. Entonces yo empecé así de que pues entonces ya yo no puedo regresar a esa casa porque pues si le pusieron candado es porque ya no me quieren ahí. O sea, era lo más obvio, ¿no? Lo más entendible que yo pude haber entendido. Entonces yo le dije a mi amiga, pues no sé a dónde me voy a ir. No sé a dónde me voy a ir porque pues ya no puedo regresar a esa casa donde yo me quedaba. Y ella, yo recuerdo que me empieza a decir, oye, ¿y entonces no tienes familia? Y yo recuerdo que le empecé a decir, pues sí tengo familia, pero viven en Sinaloa. Yo le empecé a dar toda mi información, chicas. Tenía 14 años. Una niña a los 14, olvídate que tenga malicia. Que se crea adulta es otra cosa, pero que tenga malicia es difícil. Y yo recuerdo, bueno, así era yo, ¿verdad? Y yo recuerdo que yo le di toda mi información.
toda mi información. Le dije de dónde era, le dije que había llegado a la Baja para empezar a trabajar, que le tenía que mandar dinero a mis papás. Le había dado toda mi información. Incluso le había confesado que yo tenía 14 años y no 18. Entonces yo recuerdo que ella, cuando yo terminé de hablar con ella, yo recuerdo que me dijo, espérame aquí en el cuarto, me dijo, espérame aquí en el cuarto, voy a ir un mandado aquí afuera. Y yo recuerdo que le dije, sí, está bien. Entonces yo recuerdo que se fue para allá con su familia afuera y luego regresó, pero regresó con, creo que era, no sé si era, ya no sé ni creerle o no creerle, pero ella me dijo que era su papá. Pero llegó con un señor, recuerdo que llegó con un señor grandote y llegó con otros dos muchachos como entre 30 y así. Y llegaron y me observaron, chicas. Llegaron y se me quedaron viendo. Entonces ahí yo no sospechaba nada, o sea, yo no sospechaba nada. Y cuando ya en la tarde me dice, oye, vamos a la playa. Y le digo yo, ¿cómo que a la playa? Me dice, sí, vamos a la playa, pues mira, aprovechar que ahora descansamos y no estás aquí toda triste. Y yo dije, ay, qué buena persona, qué buena persona. Y me dice, sí, vamos a la playa, ponte este traje de baño, me dijo. Ponte este traje de baño. Y yo recuerdo que miré el traje de baño, yo venía de Sinaloa, chicas, o sea, allá en Sinaloa ponerte un traje de baño es algo vergonzoso, o sea, a mí me daba una vergüenza. Ni siquiera me ponía short para ir a la playa, ahora imagínate un traje de baño. Y me dijo, ponte ese traje de baño. Y da cuenta que yo pues lo obedecí, me lo puse y ya vamos a la playa y aún ya sabiendo que yo tenía 14, llegamos a la playa y me empezó a dar alcohol, en la playa. Y yo pues, ¿cómo crees que yo me sentía? Yo me sentía, la mujer grande, ¿me entiendes? Me sentía, ay, mira, con bikini, hasta la vergüenza se me quitó, tomando alcohol, con una amiga grande. Yo me sentía la más aceptada del mundo. ¿Por qué? Porque ella me ofreció aceptación. Ella me aceptó, ¿me entiendes? Entonces, en ese proceso, lo único que yo te puedo decir, que al estar en la playa, lo único que yo te puedo decir es que todo se puso gris. Es lo único que te puedo decir. Todo se puso gris. De ahí en más, yo no supe de mí. Entonces, ¿qué me pasó a mí que me llevó a tener una herida de humillación súper profunda? A mis 14 años yo fui víctima de trata de blanca. A mis 14 años yo fui víctima de tráfico humano. Y no sé si me van a bloquear este en vivo. A mis 14 años yo fui víctima de tráfico humano. En ese proceso yo no conocía a Dios. En ese proceso yo estaba alejada de Dios. Por eso yo hoy vengo y te digo, Dios, escucha bien lo que te voy a decir. Dios te cuida. Dios te va a cuidar siempre, aunque tú estés alejada de Dios. Duque, pídele mucha sabiduría a Dios. Necesitas sabiduría. Usar el adjetivo rebelde para una persona que ha sufrido habla mucho de tu corazón. Habla mucho de tu corazón. Pídele sabiduría y entendimiento a Dios. Entonces, en ese proceso, yo te aseguro que Dios te va a cuidar
aun cuando tú estás lejos. Aun cuando tú estás lejos. Y cuando tú eres víctima de tráfico humano, no es tu culpa. No es porque eres rebelde, dicen por aquí. Eso se llama muchísima falta de empatía. Eso se llama un corazón endurecido. Eso es una persona que juzga, critica, una persona que apunta. Entonces tu rebeldía, por más rebelde que tú seas, tú no eres responsable de ser víctima de alguien más. No eres responsable. Y lo quiero aclarar. Quiero aclararte esto y decirte, recalcártelo mucho, que no eres responsable de lo que te pasó. ¿Sabes por qué? Porque después de lo sucedido, yo me sentí responsable. Después de lo sucedido, yo sentí que era por mi culpa. ¿Sabes por qué? Porque por haberme puesto ese traje de baño, yo fui víctima de tráfico humano. Por haberme ido con esa amiga, yo fui víctima de tráfico humano. Y en ese proceso empieza a nacer la culpa y empiezas a responsabilizarte de lo que alguien más hizo. Y hoy te tengo que recordar, tú no eres responsable de lo que viviste. Porque yo hoy siempre te voy a decir que Dios existe. Porque yo hoy compruebo y lo he vivido en carne propia, que aún estando lejos de Él, Él rescata tu vida. Que aún cuando no lo conoces, Él está cuidando de ti. Aún lejos de Él, Él está ahí a tu lado. Entonces, en ese proceso, yo me acuerdo que me llevaron a un lugar. Si tú nunca has experimentado eso, le doy gloria a Dios, pero no vas a poder entender cómo se ven esos lugares. Entonces, lo único que te puedo decir es que yo me desperté en un lugar lleno de hombres, lleno de personas. En ese proceso, yo recuerdo, y te voy a decir que fue Dios. Yo sé que fue Dios. Dios usó a una persona, a uno de los hombres que estaban ahí para rescatar mi vida. Y yo recuerdo que entró un hombre a donde yo estaba a hacer lo que tenía que hacer. No te tengo que dar detalles. Y yo recuerdo que para cuando él entró, la dosis de anestesia que me habían dado ya había pasado. Cuando él entró, yo, por la gracia de Dios, yo ya empiezo a poder reaccionar y a poder hablar. Entonces, cuando él entró, él me empieza yo le empiezo a decir, necesito ayuda. Y yo recuerdo que él era joven, chicas, no era mayor como todos los que estaban ahí. Yo recuerdo que yo empecé a hablar y él hasta le hizo así. En eso yo le dije, necesito ayuda. Yo no soy prostituta, fue lo primero que yo le dije. ¿Por qué yo dije eso? Porque así se sintió Carla en ese momento. La humillación la hizo sentirse así. Se sintió humillada, se sintió ultrajada, se sintió usada. Entonces yo recuerdo que yo le dije, necesito que me ayudes. Y él inmediatamente, yo recuerdo que sacó un teléfono de su bolsa y empezó a hablar. Empezó a hablar y yo quiero pensar que le habló a su papá y le dijo, necesito que vengas en este momento, estoy en tal lugar, en tal lado.
Yo recuerdo que le tocaban la puerta al muchacho y le decían, hey, ya salte, ya salte. Y yo recuerdo que él les decía, espérenme poquito. Y yo recuerdo que cuando yo siento que fue una transición de minutos, yo no sé qué tanto tiempo pasó, pero en ese proceso llegó este hombre que el muchacho le había hablado. Y en eso entró y empezó a decir, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Yo nomás escuché los gritos. Y entró al cuarto y yo recuerdo que me levantó y me sacó de esa casa. ¿Me vas a decir que Dios no existe? ¿A poco yo voy a creer tu berrinche de decir que Dios no existe porque no te da lo que quieres? ¿A poco yo voy a tener empatía cuando te miro llorando por un hombre, pidiéndole a Dios que regrese, olvidándote que Dios está contigo en ese proceso? Dios es un Dios verdadero, tú tienes que entender. Es un Dios vivo, un Dios presente, un Dios en tiempo, un Dios que todo lo mira, un Dios que sopla a la muerte y te saca de ahí y te vuelve a dar una nueva vida. Dios es verdadero, Dios es real. Por eso yo siempre les voy a decir, cuando me dicen, yo quiero ser como tú, no pidas ser como yo. Porque tú no sabes lo que yo sigo experimentando hasta el día de hoy. En la carne puede estar presente la ansiedad. En la carne tengo días buenos, tengo noches malas, tengo momentos muy difíciles, tengo momentos donde quiero salir corriendo y no sé por qué quiero correr. Tengo momentos en los que ni siquiera puedo respirar, pero me meto a mi cuarto, a mi closet. Mi closet es mi cuarto de oración y ahí yo empiezo a clamar la sangre de Cristo sobre mi vida. Entonces, cuando yo te digo que en ese proceso difícil yo experimenté la herida de humillación, es porque yo te estoy invitando a que tienes que regresar a ese lugar para que Dios lo pueda sanar. ¿Tú crees que yo te pudiera hablar de esto que yo viví si yo no estuviera sana? Tú no sabes todas las veces que yo hablé con mi mentora tratando de hablar esto y solamente colgaba la llamada. Tú no sabes cuántos días yo tardé para poder hablar esto. Tú no sabes cuántas llamadas yo las desperdicié porque no podía hablar de lo que viví. ¿Cuántas veces mi mentora me dijo, está bien, si no puedes, está bien, yo respeto? ¿Tú crees que Dios me mandó a hablar la sanidad porque mi vida es perfecta? ¿Tú crees que Dios me mandó a hacer esa voz de la sanidad interior, de la sanidad de tu alma? Porque yo no he vivido cosas difíciles y solamente te puedo compartir algo que aprendí. Claro, aprendí a sanar, aprendí a sanar. Pero yo viví en carne propia la sanidad que Dios trajo a mi alma, a mi corazón y aún la sigue trayendo. Yo viví la sanidad que proviene de Dios cuando aprendí a sanar. Y para aprender a sanar nosotros tenemos que reconocer que hay áreas que necesitan ayuda. Necesitas reconocer que hay áreas en tu vida que sí o sí tienes que sanar para que puedas vivir mejor.
Porque si tú no sanas la herida de humillación, si tú no sanas la herida de humillación, tú vas a seguir desperdiciando tu tiempo, rogándole un hombre, llorándole un hombre. Vas a seguir estando depresiva porque estás viviendo un proceso de escasez. Vas a seguir viviendo angustiada por los problemas de la vida. ¿Por qué? Porque no has querido sanar la herida de humillación. Entonces, todas en la vida tenemos una historia que contar. Y no importa lo que tú hayas vivido, Dios va a traer la sanidad. Dios va a traer la sanidad. ¿Tú crees que estos procesos tan difíciles para hablar, para compartir, los va a poder sanar una psicóloga? ¿Tú crees que todos los traumas que tú cargas en tu alma, los cargas en negación, los va a poder sacar una consejería, una psicóloga con alguien? Dios lo va a hacer. ¿Y sabes cómo lo va a hacer? A través de un proceso de sanidad interior. Existe el proceso de sanidad interior cristocéntrica. Y el primer paso para sanar es reconocer que yo necesito ayuda. Pero como tú has dejado para lo último la sanidad de tu alma, ignorando qué es lo más importante en tu vida, porque dependiendo la sanidad de tu alma, van a depender tus relaciones, va a depender la relación para con los demás y la relación para contigo misma. Dependiendo tu sanidad, va a depender la relación con tus hijos, va a depender la aceptación de lo que tú estés viviendo, dependiendo tu sanidad. Pero como hemos ignorado el proceso de sanidad, ni siquiera te aseguro que jamás has buscado en Google sanidad interior cristocéntrica. Te aseguro que nunca lo has escrito en Google. Porque es más fácil bloquear. Es más fácil negarme al pasado. Y te digo fácil a través de la ignorancia. Te digo que es fácil a través de la ignorancia. Porque entre más ignoras, más sufres. Entre más te niegas la oportunidad de querer entrar a esos lugares, más sufres. Sanidad interior cristocéntrica. 12 pasos, 8 principios que te llevan a sanar con la dirección de Dios. Es un proceso de sanidad interior cristocéntrica que te lleva a conocer a Dios. Si tu alma no está sana, si tienes traumas, puedes estar 20 años en una iglesia y seguir experimentando emociones, sensaciones en tu cuerpo que no sabes ni por qué las sientes. Cuando una persona siente ganas de salir corriendo, cuando una persona está así que no se puede mover, hay traumas en tu interior. Y puedes estar 10 años en una iglesia, pero estás así, mira, así con el piecito, así, dale. Puedes estar 20 años en una iglesia y el ataque de ansiedad, ahí estás y empiezas, Padre, reprende al enemigo. No, hermosa, no es el enemigo, son tus traumas, son tus heridas,
Son tus procesos no sanados que no has querido regresar al pasado para sanarlos. Y el proceso se llama sanidad interior cristocéntrica. Tu mente va a ser posible que no se acuerde de lo que vivió. Pero ¿sabes cuál es la señal que tú puedes, cómo puedes saber que tú tienes traumas? Cuando tu mente no se acuerda, tú sabes cómo te puedes dar cuenta que tienes traumas. Con todas las sensaciones que te habla tu cuerpo. Azotan la puerta y tú brincas, casi pegas en el techo. Tocan muy fuerte, tas, muy fuerte, y a ti parece que se te va a salir el corazón por la boca. Porque es preferible vivir un año enfocada en querer sanar, a vivir 20 años sin saber qué es lo que me pasa. Vivir casi obligando a Dios a que haga algo y yo ni siquiera sé qué es ese algo que yo quiero que Dios haga. Para que Dios, mira, pueda soltar, pueda soplar como hoja al viento todas tus heridas, todas tus traumas. Tu trabajo es reconocer que existen. Dios es pureza, Dios es verdad. Con Él no puede haber mentira, con Él no puede haber negación. Con Él no existe la apariencia, con Él no existen las palabras aprendidas porque escuchaste a alguien más cómo hablarle a Dios. Con Él es esencia, con Él es identidad, con Él se le presenta a uno a través del verdadero diseño, de la verdadera identidad, con tus propias palabras, reconociendo qué es lo que viviste para que lo puedas entregar. Entonces tú vas a reconocer, yo viví esto. Y lo empiezas a reconocer y lo empiezas a recordar y le empiezas a entregar a Dios ese dolor. ¿Por qué? Porque ¿tú crees que yo te hablo de esto porque yo descubrí solita? Yo te hablo de esto porque yo pasé por un proceso de sanidad interior y seguí avanzando y sí terminé el curso de 1 año, pero yo seguí sanando, seguí procesando, me seguí equivocando. Pasé por dependencias, pasé por idolatría, pasé por una completa entrega al ser humano. Me movía solamente con lo que me decían, pero me equivocaba y Dios me regresaba, me volví a equivocar y Dios enderezaba mi camino. Hasta que hoy en día te puedo decir, gracias a Dios por el proceso de sanidad interior. Si yo no hubiera pasado por un proceso de sanidad interior, mis heridas y mis traumas no me hubieran permitido aceptar a Dios. No me hubieran permitido aceptar a Dios. Es más, mira, con esa herida de humillación que yo cargaba, con esa herida de rechazo, de abandono, yo no hubiera creído que Dios era mi Padre. Yo no hubiera creído. Yo no hubiera podido confiar cuando Él me decía, quédate quieta, no hagas nada. Yo no hubiera podido confiar. Mis heridas no me hubieran permitido confiar en Dios. Mis heridas me hubieran hecho creer que yo puedo pedirle algo a Dios
pero reconozco que no lo va a cumplir. Mis heridas. Por eso la sanidad interior es un proceso que te lleva incluso a aceptar a Dios de la manera correcta. Si tú nunca has pasado, nunca has conocido qué es la sanidad interior. ¿Quién de ustedes de aquí han escuchado qué es la sanidad interior cristocéntrica? Y sean bien honestas, chicas, de verdad. Contéstenme y escríbanme, ¿quién de ustedes alguna vez ha escuchado qué es la sanidad interior cristocéntrica? Vanessa, yo no. Wendy, yo no. Chris, yo no. Diana, nunca escuché. Amén, significa que sí. Adriana, yo no. Betty, yo no. Marta, Patricia, Natalia, Areli, Tania, yo sí. Dice Tania, yo no. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Necesitamos sanidad interior. Necesitamos sanidad interior. Necesitamos tener una relación con Dios, no una religión. Sanidad interior cristocéntrica, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los 12 pasos y los 8 principios de Al-Anon cristocéntricamente hablando. Necesitas a Dios. Entonces, si nunca has escuchado de la sanidad interior cristocéntrica, necesitas conocer qué es la sanidad interior cristocéntrica. Y aquí está en mi perfil. Para que tú conozcas, para que te des una idea qué es la sanidad cristocéntrica. Para que tú sepas qué es la negación, para que tú sepas qué es la aceptación, para que tú sepas qué es la introspección, para que tú sepas lo que es los defectos de carácter, las líneas de conciencia, para que tú conozcas. Para que tú conozcas. Entonces, el curso de sanidad interior, chicas, que yo creé, yo lo fui como haciendo para llevar a todas esas mujeres que nunca han conocido la sanidad interior. Cuando tú nunca has conocido la sanidad interior, tú no tienes idea ni de qué es. Yo así llegué al proceso, yo no tenía idea de qué era. Y ahora sí que en el curso que yo hice, nivel 1, nivel 2 y nivel 3, trato de explicarte lo más fácil posible para que tú puedas entrar al mundo de la sanidad.